Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Giancarlo Chen y les doy la bienvenida una vez más al canal de la Escuela Xuanwu. El tema del día de hoy es cuáles son los errores principales que cometen los supuestos expertos o maestros de Feng Shui al momento de realizar una asesoría. He decidido hacer este video porque he recibido en los últimos meses, así como en todos los años que vengo dedicándome a este campo, comparaciones de algunos clientes nuevos respecto al trabajo que yo realizo con el de otros consultores. Sé que no es bueno hacer este tipo de comparaciones, pero es importante que la gente entienda cuando está lidiando con una persona que puede ser una estafadora o que puede estar haciendo un trabajo inadecuado, y cuando está lidiando con alguien que hace un trabajo adecuado y que puede ayudarlo a mejorar su vida. Lamentablemente, así como en otros campos, en el Feng Shui existen muchas personas que no están preparadas de manera adecuada para poder asistir a otras en una asesoría. Así que voy a explicarles aquí cuáles son los errores que suelen cometer las personas que se han formado como supuestos maestros de Feng Shui y que suelen afectar a la vida de las personas al momento de hacer el trabajo. El primero de estos errores es que no calculan la carta natal de los clientes a los que van a ayudar. ¿Qué es lo que sucede? Al momento de realizar una asesoría de Feng Shui debemos tener en cuenta el momento en el que cada cliente se encuentra según su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque en la carta natal podemos ver qué tanta riqueza puede generar una persona en estos momentos, qué tanta riqueza puede estar perdiendo, cuál es la dirección más adecuada en la que conviene que su casa esté ubicada y otra suerte de información que puede ser útil al momento de realizar la asesoría de Feng Shui. Esto no solamente aplica cuando queremos ayudar a alguien al momento de construir una casa, mudarse o al momento de realizar cambios en una casa en la que ya está viviendo o en un negocio que ya tiene, sino que además la carta natal nos permite saber también hacia dónde le conviene a una persona mudarse o moverse dentro de una ciudad, así como hacia qué país le convendría mudarse también. Algunos de mis clientes, por ejemplo, son personas que se encuentran en un proceso de cambio en el que están pasando de mudarse, vender su casa y quieren trasladarse a una casa nueva o quieren simplemente salir del país donde se encuentran. Entonces, para esto siempre recurro a la carta natal. Es imposible hacer una asesoría de Feng Shui correctamente si es que no tenemos la carta natal de nuestros clientes. No solamente se analiza la carta natal del dueño de la casa, de la propiedad o de la persona que nos está contactando, sino también la carta natal de los familiares, del esposo, la esposa, los hijos y todas las personas que estén viviendo en el lugar. Muchas veces me ha tocado asesorar a familias enteras en donde los hijos, por ejemplo, están en un periodo de transición también, en el que están terminando el colegio y desean realizar estudios universitarios en otros países, mudarse, jóvenes, 18, 19 años, o también en donde los hijos desean hacer estudios de especialización fuera del país también, o trabajar, tener algún tipo de, no sé, profesión distinta en otro lugar. Entonces no solamente me corresponde ayudarlos a mejorar el espacio en el que están ahora al momento de hacer esa transición que están deseando hacer, sino también decirles, mira, te conviene irte a tal lugar o dame opciones y yo te digo cuál es la mejor de todas las opciones, te conviene dedicarte a ese tipo de profesión, esto puedes hacer para mejorar tus ingresos en el lugar al que te vas. Entonces, hacer una asesoría de Feng Shui va mucho más allá de solamente entrar a un lugar y decir, bueno, no sé, cambia las cortinas de color o mueve la mesa por aquí, mueve la cama por acá. Es mucho más complejo que eso. Es necesario tener la carta natal de las personas para saber en qué momento se encuentran. Y también, por ejemplo, si vemos que una familia no está generando los suficientes ingresos, no solamente puede ser por un problema de Feng Shui, sino que muchas veces es por un problema de la carta natal. Por ejemplo, me ha tocado ver casos en los que las personas están pasando por un muy mal momento y me contactan y me dicen, Giancarlo, mi negocio no está rindiendo lo suficiente, no tengo suficientes clientes, por favor hazme una asesoría de Feng Shui porque, no sé, necesito mejorar mi negocio. Entonces, cuando hago la asesoría y reviso la carta natal y reviso la casa, me doy cuenta que no necesariamente es un problema de la casa, sino que hay cosas en la carta natal que tienen que mejorar. Digamos, en la carta natal lo que se ve es el karma de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por su vida? Entonces, lo que hacemos cuando revisamos una carta natal y tratamos de corregir lo que está ahí es una suerte de corrección de karma.
bajo ciertas herramientas que se utilizan en la metafísica china, ayudamos a que las personas puedan mejorar sus ingresos, mejorar sus relaciones familiares, entre otras cosas también. Sumado a esto, ciertos objetos que se colocan como curas dentro de la casa para los clientes tienen que seguir lo que se conoce como el Yongshan, que es el elemento útil dentro de la carta natal. Entonces es importante que sepamos cómo es la carta natal de cada cliente al que estamos asesorando por esta razón también. El segundo punto es que luego de hacer la carta natal y comenzar a revisar la casa en sí o el negocio, tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura de la casa o el negocio, es decir, cómo está construida, cuál es la arquitectura del lugar. Y además de esto debemos analizar las formas arquitectónicas de las estructuras aledañas, ya sean caminos, ríos, montañas, por ejemplo, o edificaciones también. ¿Por qué? Porque las formas que están rodeando a la estructura que estamos analizando van a afectarla positiva o negativamente. Lo mismo sucede con la propia estructura de la oficina, del negocio, de la casa, lo que sea que estemos analizando, también la puede afectar positiva o negativamente, incluyendo el posicionamiento de diferentes ambientes en el interior. Baños, cocinas, dormitorios, sala, en fin, todo lo que podamos analizar en términos de estructura nos va a dar una información muy importante de cuál es el pronóstico de este lugar, sea positivo o sea negativo. Para esto, lo que hacemos los que estudiamos Feng Shui y nos dedicamos a realizar consultas es estudiar lo que se conoce como las formas de terreno. El estudio del Feng Shui de formas es lo primero que estudiamos y es lo primero que debemos aplicar al momento de realizar una asesoría. Si ustedes ven que hay una persona que no realiza un análisis estructural, un análisis de arquitectura, de forma, de cómo van las carreteras, cómo están las edificaciones contiguas y todo lo demás, entonces no está realizando un trabajo adecuado. Recuerden, es lo primero que debe realizar en términos de Feng Shui. Primero la carta natal y luego el tema de las estructuras. Bien, si ven que se salta este paso y se va directamente a hacer un montón de gráficos en un libro, en un cuaderno, en lo que sea, y les empieza a soltar información sobre 8 sectores de la casa, el sector de la riqueza y no sé qué tantas cosas más, y empieza a hacer lo que se conoce como estrellas volantes de manera muy directa y no hace este análisis inicial, entonces la asesoría probablemente no sea la correcta. Y el último error que cometen estos supuestos maestros o expertos en Feng Shui es el de aplicar incorrectamente las teorías de estrellas volantes y Pakua Feng Shui. Voy a explicarles de qué trata cada una de esas teorías antes de explicarles por qué es que las aplican de manera inadecuada. Pakua Feng Shui es un sistema que utiliza los 8 trigramas que están presentes en el octograma del cielo anterior y el cielo posterior. Voy a dejarles aquí una imagen para que puedan ver de qué se tratan estos trigramas. Pero en función de los movimientos de luz y la sombra es que los chinos establecen estas diferentes líneas, que son líneas partidas y líneas enteras, y lo que hacen es decirnos, bueno, estos 8 trigramas pueden ser utilizados para saber por dónde llega más luz y más sombra a una casa. Entonces, para aplicar esa teoría, lo que tenemos que hacer es utilizar una brújula china, determinar los grados de asiento y frente de la casa y en función de eso decir, bueno, esta casa tiene esta naturaleza específica en función de cómo ingresa la luz y esta casa tiene esta naturaleza específica en función de cómo ingresa la luz también. Es decir, luz y sombra van determinando qué tipo de naturaleza tiene la casa. Si es una casa más de naturaleza yin o femenina, más oscura, o una casa yang más masculina o más iluminada. El punto es que para poder determinar esto, que era lo que les mencionaba, debemos saber cuáles son los grados de orientación de la casa, de asiento y de frente. El problema, y eso se da más en Occidente que en Oriente, es que los supuestos expertos y maestros de Feng Shui lo que hacen es decirte, bueno, independientemente de cómo esté ubicada tu casa en función de los grados de orientación, se divide en estos sectores, el sector de familia o de relaciones, el sector de riqueza, el sector de salud, y siempre los ubican en el mismo lugar, nunca cambian de posición. Bien, esto no ingresa en lo que se conoce como Pakua Feng Shui, es totalmente falso y está mal hecho. Es más, no existen esos sectores de riqueza, de familia o de dinero como tal. Se pronuncian diferente, existen de manera diferente, tienen otro significado mucho más profundo,
Bien, no voy a entrar en detalle aquí en este video porque es algo mucho más, requiere una explicación más exhaustiva, pero el hecho es que no es como lo comentan. Y lamentablemente, cuando estas personas que dividen en 8 sectores la casa van a ayudar a otros, lo que hacen es más bien generar problemas, ¿ok? Y lo hacen incluso sin revisar las formas de terreno, que era lo que habíamos visto antes. Por ejemplo, si tenemos a un cliente que tiene una casa con un baño y una cocina en el medio y que por forma la casa no tiene solución, de nada sirve poner esos 8 sectores alrededor, bien, y decir, bueno, aquí puedes aplicar tal cosa, puedes poner tal objeto, puedes cambiar de color tal cosa. No sirve. ¿Por qué? Porque en función de la estructura no hay forma de resolver el problema. Bien, y además de eso estoy aplicando una teoría de manera inadecuada. No es esta la manera en que se aplica Pakua Feng Shui. Ya haré un video hablando más sobre esta escuela, que es muy interesante y es a la que más me he dedicado en realidad. Pero la idea es esta. Cada vez que ustedes vean a un supuesto experto o maestro de Feng Shui que va y les divide la casa en 8 sectores y no hace estos cálculos de los grados de orientación de una casa, entonces lo más probable es que esté haciendo un trabajo inadecuado. Finalmente, la escuela de estrellas volantes lo que propone es un análisis temporal de los espacios que estamos analizando. Por ejemplo, bajo ciertas características que están determinadas también por la orientación, los grados de orientación de una casa, hay energías que van desplazándose dentro de un espacio y que están asociadas con estas estrellas volantes, que en realidad es la energía de los 5 movimientos que se va desplazando en un espacio específico. Ya he hablado sobre los 5 movimientos en otros videos de la escuela, pueden buscarlos por ahí, incluso los videos de medicina china que están de manera gratuita, pueden también explorar un poco más estas teorías. Pero la idea es que lo que hace este sistema es decir, a ver, por la forma en cómo estos elementos se van desplazando en la casa durante este tiempo, es decir, puede ser meses, años principalmente, décadas o periodos de 20 años, que es lo que suele ser lo normal. Entonces, por la forma como se va desplazando la energía durante este periodo temporal, este tipo de casas es buena. Este tipo de casas es buena por este año, por los siguientes 20 años, 40 años, 80 años, ¿bien? Y ese tipo de casas no. Entonces, lo que hace es analizar de manera temporal los espacios. Obviamente, y esto creo que ya lo he repetido también en videos anteriores, no importa cuánto ustedes apliquen un análisis temporal en un lugar, si no tienen el análisis de las formas, que es la primera escuela que les he mencionado ahora, no importa cuánto análisis hagan. Es decir, no importa si una casa es buena temporalmente o no, según las estrellas volantes, si es que la forma no se ha analizado primero. Entonces, ¿qué es lo que hacen los supuestos maestros y expertos en Feng Shui? Van directamente a analizar las estrellas volantes. Es lo más común que ustedes van a ver en Occidente. Van directamente a las estrellas y pretenden resolver todo con supuestas curas en función de las estrellas volantes. Y es un trabajo incorrecto. Además de esto, como no consideran las formas, no saben qué tanta potencia o qué tanta debilidad pueda tener una estrella en función de las estructuras que están rodeando el lugar o en función de cómo están ubicadas puertas y ventanas dentro de un espacio específico. Además, bueno, como suelen tener un conocimiento muy vago de lo que son las estrellas volantes, lo que hacen también es hacer curas mensuales o curas diarias a las estrellas volantes, lo cual es, en realidad, desde mi formación, que es una formación más tradicional, no tiene sentido. No podemos estar haciendo curas diarias o mensuales para las estrellas volantes. Esto quienes hayan estudiado este sistema lo van a entender perfectamente. Pero sí podemos hacer curas que sean curas anuales o curas para cada 20 años, que es diferente porque son periodos más largos que van a afectar a la casa de una manera más extensa, bien, por mucho más tiempo. Mientras que las estrellas diarias y estrellas mensuales eran utilizadas antiguamente para poder hacer predicciones sobre cómo sería la suerte de la casa en determinados momentos. Bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Sé que he hablado sobre temas un poco más complejos, pero era necesario para poder hacer algunas explicaciones que son requeridas para que ustedes puedan saber cuándo están contratando un servicio correcto y adecuado a lo que los va a ayudar y cuándo no es así.
Entonces, por favor, tengan estas recomendaciones en cuenta cuando ustedes quieran contratar un servicio de asesoría de Feng Shui. Recuerden suscribirse al canal para seguir viendo más contenido como este, así como sobre otras ramas de la metafísica china como las artes marciales y la medicina china. Ya saben que si desean que los asesore con algún proyecto de Feng Shui, ya sea que estén construyendo una casa nueva o su próximo negocio, o la casa en la que estén viviendo, su negocio actual, o con alguna mudanza que tengan, pueden contactarme a través del correo electrónico que encontrarán en la descripción o a través de mis redes sociales que también las encontrarán ahí. Además de eso, les dejo también en la parte de abajo los enlaces para que descarguen mi guía gratuita de cómo mejorar tu vida con el Feng Shui en 5 pasos y también de la primera lección de mi curso de astrología Patsu. Recuerden que para inscribirse en cualquiera de los cursos que estoy dictando solamente deben ponerse en contacto conmigo de manera directa también. Espero que tengan un excelente día y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.